Buenos días, mis queridos hermanos. Un saludo muy caluroso, cariñoso, donde quiera se encuentren. Yo sé que ustedes, los oyentes, están esparcidos en diferentes lugares, en España, en Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Panamá, hasta en la isla Pascua o Pascua que le llaman, la isla que le dicen que está en el ombligo del mundo. Saludos a todos ustedes. Y yo sé que ni he mencionado los que están en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Portugal. Qué grato me es saludarles y me honran con su presencia en su canal. Por lo cual les ruego nuevamente que hagan estas bondades de darle el like o el me gusta al botoncito, suscribirse si todavía no se han suscrito. Nos estamos aproximando a los 3,000 suscriptores. Yo nunca me imaginé que esto llegaría a tal grado, a tal gran número de suscriptores, aunque en comparación con otros nos vemos todavía muy reducidos, pero el Señor nos ha llamado a dar este mensaje y recibimos del Señor lo que Él nos da. En el video anterior hablamos del bautismo, el significado del bautismo y su relación al manto de justicia. Y hoy vamos a hablar un poco más de eso y la relación del bautismo, el manto de justicia y ese versículo donde Pablo dice que ante Dios ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra, ni siervo, ni sierva, ni esclavo, ni esclava. Todo eso lo vamos a hablar hoy y ver cómo todo esto alimenta nuestra fe. Y claro, todo está atado a ese precioso tema de que Cristo es nuestra justicia y es nuestra justicia por la sola fe. Y aquí nuestro profesor, nuestro guía en este viaje por la epístola a los Gálatas nos dice, tengan esto muy en mente. Ay, yo me imagino a este Lutero encorvándose y hablando así con los seminaristas que todavía están en sus togas de sacerdotes, pues no saben otra cosa. Y así es como están algunos de nuestros oyentes. Tal vez algunos son pastores, ancianos de iglesia, seminaristas, teólogos, que muy calladamente escuchan estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por estar escuchando. Yo sé que hay 1 o 2 pastores que escuchan. Les agradezco muchísimo que esto sea de bendición para ustedes. Dice que tengan esto muy en mente, le dice Lutero a los seminaristas, pues los espíritus fanáticos y consentidos vagabundean procurando desfigurar la majestad del bautismo, calumniándolo. ¿Y cómo es que calumnian el bautismo? Pues el bautismo se calumnia cuando nosotros le pedimos el voto bautismal a los que se presentan para bautizarse. Esa es una calumnia al bautismo, porque entonces allí se presenta una serie de preguntas a cada cual que se presenta para el bautismo y tienen la mano levantada, y cuando se le lee cierto voto que va a estar de acuerdo con algún reglamento de la iglesia, ellos responden, así lo prometo, así lo prometo, así lo prometo, y con cada así lo prometo se condenan más y más, porque tarde o temprano, más temprano que tarde, van a desfigurar ese voto, lo van a quebrantar. Por eso el bautismo
donde uno da su propio voto, es una calumnia, es una desfiguración del bautismo. Ay, ¿cómo va a ser, Pastor Camacho, que usted diga eso? Si así me bauticé yo, así también me bauticé yo. Pero sin saberlo, había otro. En el bautismo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quienes toman el voto de salvarnos. Ellos son los que dicen, prometo salvarte. De hecho, ya te he declarado justo por la fe en Jesucristo. Al presentarte ante mí en este bautismo, te veo revestido con el manto de justicia de Cristo y prometo tenerte a salvo por toda la eternidad. Es Dios quien toma el voto. Si ustedes no se bautizaron de esta manera, no se preocupen, escuchen lo que Dios dijo, y por tener nosotros tapados los oídos con las leyes y las interpretaciones de la escritura de los hombres y hasta la misma ley, no escuchamos la promesa de Dios de hacernos suyos por la eternidad. Es el que no quebranta el voto, ni tiene que tomar el voto nuevamente, ni te pide a ti que tomes ningún voto. Entonces, ¿cuál es nuestra parte?, preguntan algunos. Ay, nuestra parte es decir amén. Cuando Dios promete en el bautismo salvarte, lavarte con la sangre de Cristo, dejar tus pecados en el sepulcro de Cristo, resucitarte, todo lo que nosotros podemos decir es amén, gloria a Dios, por ese voto, esa promesa que tú haces. Señor, te creo. Eso es lo que nosotros decimos cuando tomamos el voto bautismal, de tal modo que el voto bautismal o la fórmula bautismal debe cambiar. Pues muchas veces, tal vez algunos me han escuchado aquí anteriormente, dicen que por tu obediencia al Señor, porque tú has dejado al mundo y a sus pecados, porque tú has decidido seguir a Cristo, porque tú estás tomando las pisadas del Señor, porque tú has decidido guardar el sábado, y tantas cosas que nosotros decimos en el voto bautismal, en la fórmula bautismal cuando bautizamos, que son solo injurias a la obra de Cristo. Entonces decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo único bueno que nosotros decimos en la fórmula bautismal. Es más bien porque Dios en su misericordia ha tenido misericordia de ti y te ha derramado la sangre de Cristo sobre tus pecados para limpiarte totalmente. Y mediante la fe que te ha dado, tú te aferras a la justicia de Cristo. Dios toma el voto de salvarte eternamente. Y por eso, aferrándome como ministro del Evangelio a la promesa de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al agua vamos. Ese es el verdadero bautismo. Se nos da el manto de justicia. Dice aquí, bueno, hay que celebrar eso. Ese es el significado del bautismo. Ay, que algún pastor estuviera escuchando esto y lo tomara en cuenta para el próximo bautismo, pero tendrá que prepararse por lo que le pueden decir. No sea que lo vayan a calumniar y vayan a decir cosas de él que no quiso decir. Dice que Pablo encomienda y expone al bautismo con
títulos honrosos, llamándolo el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Según Tito 3:5. Y aquí también ha dicho que todos los que son bautizados se han revestido de Cristo. Revestidos quiere decir que estaban desnudos. Pero al bautizarse son vestidos de Cristo, como si dijera, por medio del bautismo no han recibido una mera señal por el cual son enrolados en el número de cristianos, que su nombre entonces se escribe en el nombre del libro de la iglesia, del registro. Como en nuestro día muchas cabezas fanáticas se lo suponen, las cuales han hecho del bautismo solamente una señal, es decir, un signo raso y vacío, un voto de la carne. Porque todos, dice él, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Son sacados de la ley y llevados a un nuevo nacimiento, el cual se lleva a cabo en el bautismo. Y ojo, escuchen con atención y con corazón abierto, pues aquí Lutero va a hablar de una forma que parece hablar mal de la ley. De hecho, algunas ocasiones yo he leído de esto, de la ley, y creo que algunos suscriptores o algunos oyentes se han ido por miedo de que yo estoy hablando en contra de la ley. Yo estoy hablando a favor de la ley como el instrumento de Dios para llegar a cada célula de nuestra carne y decirnos, eres pecador, no cumples con la ley. Te he visto en pensamiento quebrantar la ley. La ley es esa espada de dos filos que penetra. Eso es hablar a favor de la ley. Tiene una función santa, divina, justa. Pero porque no hablo de la ley como el método de llegar a la justificación o de mantenernos en la justicia, mantenernos en la santificación. Como no hablo de la ley de esta manera, algunos se espantan y dicen, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Mejor ni escucho. Bueno, respetamos su decisión, pero vuelvan al Evangelio, porque aquí sí se realza el valor de la ley. Pero la ley tiene ese valor para nuestro bien, para condenarnos, para machacar nuestras cabezas, tumbar nuestro orgullo y decir entonces ahora ¿qué hago? Pues hay que ir a Cristo, a ser revestidos de Cristo. Por lo tanto son sacados de la ley y llevados a un nuevo nacimiento, porque estar en la ley es muerte. Por esa razón es que hablamos de esta manera. Y nos saca de la muerte donde nos ha puesto la ley, porque la ley no da vida, nos saca de la muerte y nos pone en el nuevo nacimiento, en la nueva criatura que es Cristo, y Él vive para siempre. Alabado sea su santo nombre. Ay, qué bonito. Por tanto, ya no están más bajo la ley, sino que están revestidos con un nuevo manto. ¡Qué precioso! A saber, la justicia de Cristo. Pablo, por ende, enseña que el bautismo no es una señal, no es un voto, sino el manto de Cristo. Y luego Lutero se rectifica y dice, ¡no! Es más, Cristo mismo es nuestro manto. Alabado sea el nombre del Señor. El estar vestido del manto de justicia es estar vestido
revestido de Cristo mismo. Esto nos trae muy de cerca la persona de Cristo a nuestras vidas. ¿Quién ha dicho que nosotros no queremos vivir y no hablamos de una vida en donde hay una relación estrecha entre Cristo y nosotros? Pero es una relación donde Cristo siempre toma la iniciativa, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere quitarse el manto. Y Cristo dice: qué pena contigo, hijo mío, ya te puse el manto, ya te has revestido de mi persona, no te dejaré ir, no te abandonaré, jamás. Entonces, ahora estando así revestidos de Cristo con ese manto de justicia y salvación, es cuando debemos revestirnos de Cristo como la prenda de ejemplo e imitación. Claro, por supuesto. Pero por más que sigamos el ejemplo de Cristo, por más que lo imitemos, nada de eso puede superar la justicia con la cual nosotros estamos revestidos, porque ya estamos revestidos con la justicia de Cristo. Bien, entonces él le pide a otro seminarista que pase adelante. Nosotros estamos en las sillas de atrás, recuerden, estamos viajando por medio de la imaginación al seminario de Wittenberg en el año 1531, en este lugar que pertenecía a la Iglesia Católica Romana, es parte de todo el campus de la Iglesia. Esto todavía existe en Alemania, este edificio todavía existe. Y nosotros por la imaginación estamos calladitos, sentados atrás. Y viene un sacerdote y lee: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, desen cuenta cómo el profe Lutero va a relacionar esto a nuestras vidas. Dice: aquí además pudiera añadirse muchos nombres más de personas y oficios ordenados por Dios, como estos: no hay magistrado ni sujeto, ni maestro ni oyente, ni tutor ni pupilo, ni don ni siervo, ni dueña ni criada, pues en Cristo Jesús todas las situaciones, aun las que han sido ordenadas por Dios, nada son. El teólogo es nada. El youtuber del evangelio es nada. De hecho, el hombre, la mujer, el sujeto, el libre, el judío, el gentil, el príncipe, el sujeto, todos son buenas criaturas de Dios. Pero en Cristo, es decir, en cuanto a la salvación, todos son nada. Con toda su sabiduría, justicia, religión y poder, allí no hay administrador. Allí no hay presidente de nada ni de nadie. Allí no hay tesorero. Allí no hay ancianos. Por tanto, con estas palabras, no hay judío, etc., Pablo poderosamente da la ley por abolida. Es aquí donde yo les digo que, ojo, no vayan a malentender a Lutero ni tampoco a este servidor. Porque cuando dice no hay judío, escuchen cómo se da la ley por abolida. Escuchen. Pues aquí es
que cuando un hombre es renovado por el bautismo y se ha revestido de Cristo, no hay ni judío, ni griego, ni todos los demás. El apóstol aquí no habla del judío de acuerdo con su naturaleza y sustancia, es decir, su ADN, sino que él llama judío a todo el que sea discípulo de Moisés y se sujeta a la ley. Da el voto del sábado, da el voto de guardar todos los mandamientos, se circuncida. Y esto es muy interesante porque todos los que se dedican a guardar el sábado se debieran circuncidar, porque para el judío guardar el sábado es un absurdo si no te has circuncidado. Y con todas sus fuerzas procura guardar las ceremonias ordenadas en la ley. Por eso él dice que la ley ha quedado abolida, porque ya no hay judío. ¿Y quién es el que tiene la ley? El judío, el israelita, hasta el día de hoy. Ellos son los que tienen la ley. Y claro, los cristianos y muchos de ellos y las sectas han tomado todo eso de los judíos y se hacen judíos porque han adoptado toda la ley y sus ceremonias y sus ordenanzas. Dice, pero cuando uno es revestido de Cristo, ya no hay ni judío, ni circuncisión, ni ceremonia alguna de la ley, pues Cristo ha abolido todas las leyes de Moisés que alguna vez existieron. Porque no hay judío. Por tanto, la conciencia que ha creído en Cristo debe estar tan ciertamente persuadida que la ley ha sido abolida con todos sus terrores y amenazas, que debiera desentenderse totalmente de si alguna vez hubo Moisés o ley alguna o judío alguna, porque ya no hay condenación. Y la ley lo que trae es condenación. Por eso dice el apóstol Pablo en otro lugar que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no están bajo condena. El condenado es el pecador, el que todavía la ley le acusa. Pero cuando uno se reviste de la justicia de Cristo, la ley pasa por un lado a 1000 por hora y no le ve pecado a uno de qué condenar. Así que la ley se pasa por un lado y va a condenar a otros. Para el creyente, el justificado, para nosotros, la ley ha quedado abolida. Y claro está, enseguida los que escuchan esto se rompen las vestiduras y se tiran de los cabellos y dicen, ¡ay! Entonces ahora ustedes van a quedar libres para pecar, robar, adulterar, fornicar. ¿Y quién está pensando en esas cosas si nosotros estamos hablando de la justicia de Cristo? ¿Y ustedes de repente se ponen a pensar en esas cosas? ¿Es que acaso no codician lo que ustedes piensan es nuestra libertad de pecar? Eso los hace a ustedes tan culpables como ustedes piensan que nosotros somos por decir que la ley ha sido abolida. Ojalá la ley también fuera abolida para ti, para que no te sientas condena, sino te sientas en la libertad del Espíritu, libre para vivir para Cristo, sin el peso de la ley sobre ti. Como ustedes se dan cuenta, este es un tema que me emociona. Dice, porque Cristo y Moisés no pueden de ninguna manera estar de acuerdo. Moisés vino con la ley, con muchas obras y muchas ceremonias. Pero Cristo vino sin ley alguna, sin exigir obra alguna, sino dando gracia y justicia.
Y luego cita a Juan 1:17, donde dice el apóstol: la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristo y Moisés no pueden existir juntos en nuestra conciencia, porque Cristo ya Moisés cumplió su función. Cristo no nos envía otra vez a Moisés. Ustedes me han escuchado decir eso, aunque las sectas y la iglesia, que es el punto de mi referencia, enseña eso. Si ustedes prestan atención, la iglesia adventista en su teología enseña eso, que Cristo vino para ayudarte a ponerte de acuerdo con Moisés, que Cristo te da sus virtudes, Cristo te da su gracia, te infunde, te imparte, y ellos usan la palabra su justicia, te imparte todas estas cosas para que te pongas de acuerdo con Moisés. Y te echan una gran mentira, porque tú entonces les crees y te regresas a Moisés, te regresas a la ley, y la ley dice: ¡ah, qué bueno que has vuelto, porque me hacías falta condenarte! Tú vivías bajo la condena y luchabas mucho bajo la condena, y yo te hacía retorcer de angustia, de vergüenza, de pena. Y me hacías falta porque esa es mi función. Me falta gente todavía para hacerla retorcerla. ¿Y cómo es que has dejado a Cristo para volver a mí si yo no tengo lo que tú buscas? Tú buscas ser justificado y yo no te puedo justificar. Lo único que yo te puedo hacer es condenar. Pero muchos enseñan eso. Pero fíjense lo que dice la Escritura: la ley por Moisés fue dada, pero la combinación de la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, la ley tenía la verdad. La ley dice la verdad. La ley dice la verdad acerca de ti y acerca de mí, que somos pecadores. La ley es verdadera. La ley no miente. Pero esa combinación de gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Porque Jesucristo dice: yo soy el camino. La ley no es el camino. Yo soy la verdad. Aquí hay una verdad superior a la ley y la vida, puesto que la ley no tiene vida que darte. Así que la ley por Moisés fue dada. El apóstol Juan, que fue apóstol muy cercano, el amado del Señor, dice: la ley por Moisés fue dada, pero esa preciosa combinación de gracia y verdad vinieron por Jesucristo. Y hoy esa combinación de gracia y verdad te llega a ti por medio del Espíritu Santo, por medio de la predicación de este evangelio, y te dice: hijo mío, hija mía, te he vestido con el manto de justicia. Eres libre de la condenación de la ley. Ahora estás revestido de pura justicia. El Padre no ve en ti ninguna mancha de pecado, ni el puntito más pequeño, más diminuto de pecado en ti, porque lo que el Padre ve en ti es que estás revestido con Cristo mismo, y todos tus pecados han sido perdonados.